Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Le saluda la coordinadora académica. ¿Ya puede dar inicio? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces vamos a Profesor. comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Bien, en la clase pasada hemos estado conversando acerca de los principios registrales, primero mismo los sistemas registrales, y nos habíamos quedado pues en los principios registrales, ¿no? Hemos estado viendo el concepto de principios registrales y también la clasificación. Hemos dicho que así existen principios registrales que son requisitos y presupuestos, y principios que son efectos de la publicidad registrada, ¿no? Y habíamos hablado de unos principios como legalidad, trato sucesivo, especialidad, y también los principios registrales que son efectos de la inscripción registral, esto es, legitimación, la fe pública registral también, ¿no? Y habíamos estado desarrollando el principio de titulación auténtica o pública, y hemos dicho por qué era muy importante pues este principio, ¿no? Recuerden ustedes que le decíamos que el principio de titulación auténtica significaba pues que un título, había una presunción de que el documento era auténtico. Esto era porque era público, porque tenía además matricidad, ¿no? Habían desarrollado la titulación auténtica y habíamos estado conversando luego lo que es el principio de legalidad, y le habíamos explicado a ustedes cómo es que este principio de legalidad era muy importante y estaba ligado con la calificación registral, ¿no? Hemos dicho nosotros que en la calificación registral aplicábamos pues varios principios registrales, no solamente el principio de legalidad, ¿no? Y habíamos hablado que el principio de legalidad era un filtro, porque deben pasar pues los actos y contratos en forma previa a la inscripción. Y era una especie de control que desarrollaba pues una doble dirección, ¿no? El documento que accede al registro y la coherencia del documento con los adherentes registrales. Una vez que hayamos terminado lo que es el principio de legalidad, nos correspondía ver otro principio registral. Esto es lo que es el principio de rogación, y acá es hoy día donde vamos a empezar. No sé si ha habido alguna pregunta con los dos principios que vimos la clase pasada. Esto es el principio de legalidad y titulación auténtica. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a desarrollar lo que es el principio de rogación. Y acá es importante señalar que el sistema registral peruano, ¿no? El sistema registral peruano, efectivamente no es obligatorio hacer la inscripción registral. En otras palabras, cabe señalar que uno puede presentar o no presentar un título, ¿no? O sea, no es obligatorio. ¿Esto qué significa? Significa que si la inscripción es voluntaria, si yo tomo conocimiento, por ejemplo, que su compañera Yajaira adquiere un mueble o adquiere un vehículo, yo no tengo de oficio como registrador por qué inscribirlo. Tengo que esperar que ella lo presente. Entonces, ese hecho que ella lo presente significa que estamos en un registro voluntario. El principio de rogación significa entonces que para poder inscribir un título tiene que haber una solicitud, una rogación. Entonces la inscripción, como es voluntaria, también en cualquier momento ustedes pueden desistirse, pueden decir ya no quiero que se inscriba y por lo tanto solicito pues el desistimiento. Ahora, este tema del desistimiento, que es muy importante, sí conviene hacer una diferenciación con lo que es la reserva, ¿no? ¿Qué es la reserva? Miren, la reserva está vinculada cuando ustedes no quieren que escriba un acto. Y aquí quisiera hacer una distinción. Cuando hablamos de los títulos, este título puede tener varios actos. Un título puede tener así 5 actos, 4 actos o un solo acto. Pero eso no afecta la calificación registral. Es decir, ustedes pueden pedir en un título como documento
que se inscriban, pues, que se inscriban 2 actos, ¿ya? O pueden pedir que se inscriban 5 actos. Y en ese sentido pueden hacer una reserva. ¿Qué significa hacer la reserva? Significa que ustedes no quieren que se escriba ciertos actos. Imaginemos que tengo 4 compraventas. En una escritura pública hay 4 compraventas. Ustedes lo que pueden pedir es que solamente se escriba 2 compraventas sobre 2 partidas. ¿Es posible? Sí, para eso cabe pues la reserva, ¿no? Ustedes lo que van a hacer efectivamente en este caso es simplemente en el formulario van a decir qué actos no quieren que se inscriba y pueden tranquilamente pues señalar qué títulos no van a querer, qué actos no van a querer que se inscriban, ¿no? Ahora, el tema de la reserva, hay que verificar si son actos separables o no son separables. Voy a poner algunos ejemplos. Miren. Imaginemos que el título está conformado por los siguientes actos. Voy a ver acá. Imaginemos que yo tengo una escritura pública, ¿ya? Y esta escritura pública tiene estos actos. Compraventa, arrendamiento y también tiene una hipoteca, ¿ya? Si se van a reservar, por ejemplo, se van a reservar del arrendamiento y la hipoteca, ¿es posible eso? Yo puedo hacer una reserva de esos actos, es decir, solamente puedo inscribir la compra-venta. ¿Eso es posible o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O eso no sería posible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible eso? ¿O no sería posible? ¿Puede darse eso, señores, o no? Mire, para que ustedes puedan decidir si puede o no haber reserva, tienen que tratar de verificar si son actos separables o no son separables. En este caso, el arrendamiento y la hipoteca son actos separables. No habría ningún problema para que se pueda inscribir pues solamente la compra-venta, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si yo digo, quiero inscribir solamente la hipoteca y el arrendamiento? Aquí sí, aquí hay que verificar que muchas veces, alguna vez no va a ser posible eso. ¿Por qué? Miren, digamos que la compra-venta es de A favor de B, ¿ya? Y ¿quién construye arrendamiento? B construye arrendamiento a favor de C. Y además hay hay una hipoteca que B hace a favor de un acreedor hipotecario, que es D. En este caso en concreto, si no inscribo la compra-venta, no puedo inscribir el arrendamiento y mucho menos la hipoteca. ¿Han entendido este ejemplo? ¿Está claro, señores? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está bien, profesor. Sí está claro, ¿no? Sí, debe haber un título previo inscrito para poder hacer cualquier observación o anotación previa, ¿no? Eso es correcto. Correcto, correcto, muy bien. Entonces, en el tema del desistimiento ocurre algo parecido, solamente que la diferencia entre el desistimiento y la reserva se da pues que la reserva se hace en el momento de la presentación del título, ¿no? Es decir, cuando ustedes presentan el título, ahí tiene que haber la reserva, ¿no? Mientras que el desistimiento es cuando el título ya ha sido presentado, ¿no? Es una diferencia básica. Ahora, quién puede presentar un título? Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser el mismo titular del derecho o también puede ser un representante, ¿no? Nosotros vamos a llamar presentante del título, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esta figura del presentante? Porque está legitimado para hacer diversos actos. Por ejemplo, el presentante puede desistirse, el presentante puede subsanar un título, puede también apelar, puede recoger los documentos que ha presentado. Entonces, la figura presentante es bastante importante, ¿ya, señores? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Está claro? ¿No hay preguntas?
Claro, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Miren, la rogatoria dice alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en el título salvo reserva expresa. Esto de aquí es muy importante porque algunas veces hay una confusión, ¿ya? Si en el título que ustedes han presentado hay 10 escrituras públicas, el registro tiene que calificar las 10 escrituras públicas. Así en el formulario ustedes no hayan indicado la cantidad de escrituras públicas, así no hayan indicado la cantidad de actos. ¿Cuándo el registrador va a limitar su calificación? Cuando ustedes hagan una reserva expresa. Entonces, bajo este principio, el registrador tiene que calificar todos los actos, ¿ya? Todos los actos, ¿ya? Entonces, la rogatoria dice alcanza todos los actos inscribibles contenidos en el título salvo reserva expresa. Reitero, si ustedes no hacen la reserva y su título ustedes tienen, por ejemplo, 1000 embargos, el registrador tiene que calificar los 1000 embargos. ¿Ah? Pero si ustedes hacen una reserva, el registrador tendrá que calificar solamente lo que corresponda, ¿ya? Ahora, hay otro problema con lo que es la representación. Imaginemos aquí que A le dice a B que presente el título. En otras palabras, B es el representante. Pero ¿qué pasaría si hay un conflicto entre A y entre B? Por ejemplo, imaginemos que B pide la tacha del título. Pero A no quiere, A se presenta al registro y dice, no, yo quiero que el título se inscriba. ¿Quién debe prevalecer? ¿La voluntad de A, el titular de derecho, o la voluntad de B, que es el representante? ¿Cuál debe prevalecer? ¿Cuál pedido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál debería prevalecer? ¿Ningunos? Debe prevalecer la voluntad del titular de derecho, ¿ya? ¿Y qué pasaría cuando es un mandato judicial? Miren, vamos a ver los casos de mandatos judiciales, ¿ya? En el caso de mandatos judiciales, ¿ya? La rogatoria corresponde al juez. En otras palabras, imaginemos pues que sea una medida cautelar de actuación de demanda. ¿A quién le corresponde desistirse? El juez puede dejar sin efecto la medida cautelar. Entonces ahí ya no se inscribiría. Pero ¿podrá desistirse también el presentante o no podrá desistirse el presentante cuando es un mandato judicial? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué? Yo nunca entiendo su pregunta, ¿no? ¿De qué? De este pato. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Ningunos? Profesor, no se entendió la pregunta. En todo Ya. caso, Vamos a volver a repetir, ¿ya? Vamos a volver a repetir. A ver, miren. Pregunta. Si es un mandato judicial, ¿ya? ¿Podrá desistirse el presentante o no podrá presentarse el presentante? Imaginemos que es una medida cautelar de actuación de demanda, ¿ya? Y el demandante es X, ¿ya? Y X le pide que Y presente el título de actuación de demanda. Y es el presentante. Pregunta, en un mandato judicial, ¿puede desistirse el título Y o no puede desistirse el título? ¿Sí me entendieron? ¿Ningunos?
¿A quién corresponde la rogatoria en un mandato judicial? La rogatoria corresponde al juez. En principio, solamente el juez debería dejar sin efecto la resolución. Entonces, en este caso, si X es el demandante y Y es el representante de X, Y no puede desistirse. ¿Y por Él qué? lo va a negar también. Sí, ¿Por ¿no? qué? Porque Y simplemente es un No sé, representante. pues todavía no llega. ¿Comprende? A las 9, ¿cómo sabes? Bueno, eso sí se entiende. Sí. Entonces, ¿está claro, señores? ¿Está claro por qué es que el presentante no puede desistirse en un mandato judicial? ¿Quién más puede desistirse? Puede desistirse también el titular del derecho. Imaginemos que es una anotación de demanda. ¿A quién beneficia esa anotación de demanda? Al demandante. Entonces, el demandante también puede desistirse. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando son mandatos judiciales. Cuando son mandatos judiciales, en principio, el que puede dejar sin efecto la resolución es el juez, por lo tanto, ya no se haría la inscripción. Pero también puede desistirse el titular del derecho, el beneficiario de la resolución judicial. Pero si es un presentante cualquiera que no tiene titularidad de derecho, no puede hacer el desistimiento. ¿Me entendieron, señores? ¿Me comprendieron? Sí, sí, sí se entiende, doctor. Muchas gracias. Ya. No procede el desistimiento parcial por parte del interesado de un título que contiene un mandato judicial cuando ya existe pronunciamiento. A ver, hace años tuve un caso bien especial en el cual habían demandado, anotación de demanda, sobre 500 puestos de mercado. Pero el demandante, cuando presenta registros públicos, el título sale liquidado. En este caso, el demandante dice: yo no quiero que se inscriban los 500 porque salió un monto fuerte. Solamente queremos que se inscriba sobre 50, ¿no? En este caso se verificó pues que el que solicitaba era el demandante, por lo tanto sí procedía. Pero sin embargo me puse a revisar la resolución judicial, la que admite la medida cautelar, y ahí aparecía también que este mismo pedido lo había hecho el juez en el proceso, y el juez lo había denegado. ¿Por qué el juez lo había denegado? Porque el juez le había dicho que tú me pediste una medida cautelar sobre 500 puestos, y es lo que te he otorgado. Y ahora no vas a decir pues que solamente quieres que se inscriba, quieres que se otorgue sobre 50. Entonces el juez había denegado. En este caso nosotros tuvimos que denegarlo porque el juez ya se había pronunciado, ¿no? El usuario apeló al tribunal registral y el tribunal registral justamente confirmó la observación, ¿no? Porque si es que ya se ha pronunciado el juez, no correspondía pues que el registrador tenga otra posición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desistimiento, hay que hablar de dos temas importantes. Primero, los tipos de desistimiento. Y segundo, la formalidad. Hay que indicar que depende del tipo de desistimiento para revisar si va a continuar o no el procedimiento registral. Porque si es un desistimiento total, en esos casos termina el procedimiento registral. Reitero, ¿qué es lo que busco con un desistimiento total? Que ya no se inscribe el título. Simplemente le digo al registrador: señor registrador, me desisto totalmente del título. Ya no se escribe nada y termina el procedimiento registral. ¿Cuál es la formalidad? Es que debe presentarse la solicitud con firma legalizada ante el notario o ante el fedatario. ¿Ya? ¿Quién puede desistirse? Reitero, el presentante del título o el titular de derecho. Si hay conflicto entre ambos, debe prevalecer lo que diga el titular del derecho. Pero, ¿qué problema ocurre cuando es desistimiento parcial? En esos casos hay que revisar que efectivamente, pues, se trate de actos separables, ¿ya? Es decir, el desistimiento parcial procede siempre y cuando se trate de actos separables. Si no, se puede denegar ese desistimiento parcial. Voy a poner un ejemplo para que ustedes se puedan dar cuenta. Miren. Imaginemos que quiero inscribir los siguientes actos. Quiero inscribir inmatriculación, ¿ya?
también quiero inscribir declaratoria de edificación, reglamento interno, independización y también compra-venta de unidades inmobiliarias. Imaginemos que tengo un edificio de 5 pisos y he sacado pues de ahí por lo menos, digamos, 15 departamentos, exagerando, ¿no? Pero ese inmueble no está inscrito. Entonces voy a pedir al registro que lo inmatricule, ¿no? ¿Qué voy a presentar para esos? Planos y título de propiedad. El 2018 del Código Civil dice que puedo hacer una inmatriculación exhibiendo títulos con antigüedad de 5 años. También puedo hacer una inmatriculación, por ejemplo, con una prescripción a existir de dominio, ¿no? O también con títulos supletorios, ¿no? Entonces, en esos casos, el primer acto que voy a inscribir es la inmatriculación. Toda inmatriculación necesita, reitero, título de propiedad más planos, y serán derivados al área de catastro. Y luego pido también que se inscriba la declaratoria de edificación. La declaratoria de edificación viene a ser el reconocimiento legal de una edificación. Pido que se inscriba el reglamento interno. Esto es un estatuto que va a regular los derechos y obligaciones de los propietarios. Recuerden ustedes que en un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, tienen pues los propietarios derechos exclusivos y derechos comunes. Cuando usted vive en un edificio, tiene dos derechos. Un derecho sobre su departamento, que es exclusivo, y un derecho común sobre las zonas comunes, escaleras, por ejemplo, ascensores. Y finalmente, piden también la independización de las unidades y las compra-ventas. Están vendiendo a terceros, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo quiero que se inscriba, ¿ya?, declaratoria de edificación, reglamento interno, independización y compra-venta, y me desisto de la inmatriculación? ¿Procederá ese desistimiento parcial, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? No. No procede, efectivamente, porque yo no puedo inscribir la declaratoria de edificación si previamente el predio no está inscrito. Necesito que el predio esté inmatriculado, y luego ya poder inscribir la declaratoria de edificación, el reglamento interno, la independización y la compra-venta. ¿Qué puedo desistirme? De la compra-venta. Puedo desistirme del reglamento interno de la independización también. Pero no puedo desistirme de la inmatriculación, porque si me desisto de la inmatriculación ya no se puede inscribir ninguno de los demás. ¿Ya? ¿Está claro, señores? ¿Está claro? Sí, En cualquier doctor. momento. Sí, por favor, por favor. Te escucho. Sí, todo claro, doctor. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar de la publicidad registral, ¿ya? La publicidad registral, miren, algunos discuten si es o no un principio registral, ¿ya? Le voy a explicar qué ocurre. El Código Civil establece en su artículo 2012 que se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, ¿ya? Es lo que dice. ¿Qué significa eso? Significa pues que necesariamente, ¿ya?, hayamos o no tenido conocimiento efectivo de una inscripción registral, necesariamente tiene que considerarse que esa compra-venta se ha realizado, ¿no?, que esa inscripción se ha realizado. Es una presunción iure de iure. De repente, en los hechos, yo nunca he conocido efectivamente esa compra-venta, pero no interesa. El registro presume que efectivamente se ha producido esa transferencia. Es una presunción iure de iure. Pero ¿qué más? La publicidad registral, y aquí quería señalar ello, es considerado como la base del registro, ¿ya? Y es por ello que algunos dicen pues, que efectivamente la publicidad registral no es un principio registral. ¿Por qué? Quería aquí relacionar algunos conceptos, ¿ya? Miren, los registros públicos, ¿ya?, el primer registro surge en 1888 en el Perú. El registro de propiedad inmueble surge en 1888 con Avelino Cáceres. ¿Los registros públicos para qué sirven? Para brindar
seguridad jurídica. ¿Ya? Pero esa seguridad jurídica que brindan los registros públicos lo hacen pues conforme a los sistemas registrales que hemos visto la vez pasada. Y acá tenemos pues los principios registrales. Estos principios registrales están concatenados. Estos principios registrales van a servir para la inscripción registral y con ello ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la publicidad registral. ¿Cómo es eso? Miren. Si hablamos de calificación registral, esto es que el registrador va a revisar los documentos, va a hacer una evaluación previa aplicando los principios registrales. Esta calificación registral va a llegar a un objetivo, a una inscripción registral. Entonces, un servicio que brinda registros públicos es la inscripción registral, el documento, ¿no?, que constata que efectivamente un título ha tenido calificación positiva. ¿Ya? Pero de nada serviría esa inscripción registral si no se llega, no se pone conocimiento a las personas, pues, que efectivamente se ha realizado esa inscripción registral. En otras palabras, de nada serviría tener el mejor sistema informático, el mejor recurso humano, si nos guardamos nuestras inscripciones y nadie tiene conocimiento. Por eso es que la finalidad del registro público es la publicidad en la medida que va a divulgar lo que tiene. En ese sentido se dice que el registro es público porque todos pueden acceder a la información que tienen, salvo pues algunas excepciones que tengan que ver con el derecho a intimidad, que son, reitero, son excepciones. Entonces, la publicidad registral es un servicio que brinda la SUNAR y esto va a favorecer tanto la inscripción como la publicidad registral, favorece a la seguridad jurídica. El Código Civil, reitero, plantea una presunción iure te iure, ¿ya? Y aquí cabe hablar, pues, de una diferencia entre la publicidad en sentido lato, que es muy importante, el conocimiento externalizado, y efectivamente a los destinatarios, mientras que la publicidad registral en sentido material tan solo busca que estos tengan la posibilidad de conocer. Esta posibilidad de conocer se denomina, pues, cognoscibilidad general, y viene a ser el efecto fundamental de la publicidad jurídica registral. Entonces, ¿qué es la cognoscibilidad general? Es la posibilidad de conocimiento. En consecuencia de la publicidad registral, los terceros no pueden alegar desconocimiento. Imaginemos que Jessica constituye una hipoteca, ¿ya? Nadie va a poder negar que existe una hipoteca, ¿ya? Esto es, una vez que esté inscrito, se supone que todos nosotros lo conocemos. Alguien dirá, pero yo no he tenido conocimiento efectivo. Sí, pero has tenido la posibilidad de conocer. Entonces, en consecuencia de este principio, los terceros no pueden alegar desconocimiento o ignorancia, porque siempre tuvieron la posibilidad de conocer y saber. Al revés, aquello que no esté publicado no debe perjudicarlos ni oponérselos por cuanto nunca estuvieron en posibilidad de conocer. La publicidad jurídica es la exteriorización sostenida e ininterrumpida de determinadas situaciones jurídicas que organiza e instrumenta el Estado a través de un órgano operativo, tanto para producir conocimiento general respecto a terceros, con el fin pues de tutelar los derechos y seguridad en el tráfico de los mismos. ¿Cuál es el fin de la publicidad jurídica? Es otorgar una completa seguridad jurídica, tanto la seguridad jurídica estática como la seguridad jurídica dinámica. Vamos a ver estas características de la publicidad registral. Francisco Hernández Gil nos dice que la publicidad registral es un sistema de divulgación encaminado a hacer cognoscible determinadas situaciones jurídicas para la tutela de los derechos y la seguridad del tráfico. Esta publicidad legal es un servicio del Estado, una función pública ejercida en interés de los particulares. Para Gunther González Barrón, la publicidad legal, publicidad registral, tiene las siguientes características. Uno es exteriorización continua y organizada. Los registros públicos pues, brindan información en forma organizada, en forma continua. No es que de una publicidad hoy día, mañana no la da, no. Es una publicidad continua y organizada, ¿ya? Además, cabe señalar que existe cognoscibilidad legal, ¿no?
Alude a que el público en general goza de la posibilidad de conocimiento de los datos incorporados al registro. Exteriorización de situaciones jurídicas. Para entablar cualquier relación jurídica se requiere pues de certeza respecto a los presupuestos de un determinado negocio jurídico. Eficacia sustantiva o material de derecho privado. Según Renato Corrado, la inscripción confiere una determinada realidad distinta al acto o negocio jurídico, que supera pues la voluntad de su autor. La información de registro busca asegurar la certeza y la legalidad de los datos publicados. ¿Qué consecuencia trae esta publicidad registral, ¿no? Que nadie pues va a alegar desconocimiento y nadie va a decir que a mí se me aplique la fe pública registrada, ¿no? ¿Cómo es eso? Miren, hace años tuve un problema con un título que había pasado, miren. Me tocó inscribir una adjudicación vía remate, ¿ya? Esto es lo siguiente. El juez había ordenado que se inscriba la transferencia a favor de un tercero vía adjudicación. Ustedes saben muy bien que cuando compra un inmueble hipotecado, existe la posibilidad de que usted pueda perder el inmueble, porque ese inmueble puede ser rematado, ¿no? Porque la hipoteca es una garantía real que persigue el bien, no interesa quién lo tenga. Si alguien no cancela la deuda, es natural pues que este acreedor hipotecario va a ejecutar la hipoteca para que pueda cobrarse. Entonces, en el caso que yo tenía, me tocaba inscribir la adjudicación, yo liquido el título, y una usuaria presenta un documento por trámite documentario y dice lo siguiente. Señor registrador, yo desconozco a este adjudicatario. Por lo tanto, usted no va a inscribir el título porque estarían violando mi derecho de propiedad. O sea, lo que ella nos quería decir es que ella no había transferido el inmueble a este adjudicatario. Por lo tanto, no procedía pues a inscripción registrada. Sin embargo, se le contestó, se le dijo pues que no era una compraventa lo que se iba a inscribir. Porque en la compraventa pues necesitamos consentimiento del titular registral. Lo que se estaba escribiendo aquí era una adjudicación vía remate, es decir, una ejecución de una garantía hipotecaria, y que cuando ella compró el inmueble, ¿ya? Ese inmueble está hipotecado. Por lo tanto, ella no podía desconocer que la hipoteca existiera. Y ese título fue inscrito, no hubo ningún problema. Entonces, la señora quería ampararse de que ella no había transferido el inmueble. Sin embargo, cuando ella compró el inmueble, ya existía la hipoteca. Y reitero, cuando uno compra un inmueble hipotecado, ¿qué significa? Que puede existir la posibilidad pues, de que ese inmueble pueda ser rematado si es que no se paga, si no se paga la deuda. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Como no hay preguntas, sigamos. Miren, la publicidad registral es una esterilización, ¿ya? Y esta esterilización se trata pues de la situación jurídica resultante del acto, realizada por registro, siendo que la publicidad tiene también eficacia frente a terceros. Debemos entender pues que dicha esterilización debe ser continuada a través del registro. Entonces, decimos nosotros que la publicidad tiene por finalidad producir conocibilidad general, es decir, la posibilidad de conocimiento, ¿no? Y cuando se habla de publicidad material, ¿ya? Implica pues la publicación de las situaciones jurídicas susceptibles de ser conocidas por todos y sin ninguna limitación, toda vez pues que los asuntos registrales perjudican a los terceros aunque no los hayan conocido efectivamente. Esto es oponibilidad erga omnes. En realidad, la relevancia de la publicidad registral radica en este efecto, la oponibilidad erga omnes de derecho publicitado. Entonces, una vez que esté inscrito, no podemos desconocer ese acto, ese derecho inscrito. Entonces, la publicidad que expide los registros no es solo una publicidad noticia, sino es una publicidad jurídica. Es decir, genera efectos jurídicos no solo a las partes involucradas, sino ante terceros. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
sí conviene diferenciar entre lo que es la publicidad material y la publicidad formal. Entendamos que la publicidad material, ¿ya?, viene a ser, pues, que el registro otorga publicidad de los actos o derechos inscritos, y establece, pues, esta presunción que toda persona tiene conocimiento del contenido de los registros. Y esta presunción no emite prueba en contrario. En cambio, la publicidad formal son los mecanismos cómo voy a acceder a esa información que viene de registros públicos. Esto es, puede haber acá, por ejemplo, manifestaciones, copia de títulos archivados, copia de las partidas registrales, copias literales, certificados compendiosos. Entonces, hay diversas formas como una persona puede acceder al registro. Por ejemplo, puedo saber si un periodo tiene cargas o no tiene cargas, con un certificado de gravámenes, con un certificado positivo o negativo de propiedad. En buena cuenta, los certificados se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Certificados literales, compendiosos. Literales, ¿qué significa? Que te voy a expedir tal como está. Quiero una copia de título archivado, te voy a dar tal como está. Quiero una copia de la partida registral, imprimo la partida y te la entrego. En cambio, cuando voy a brindar un certificado compendioso, ¿ya?, en este caso, pues, son certificados constituidos por extractos o resúmenes de datos o circunstancias del contenido de las partidas. Por ejemplo, ¿no?, imagínense ustedes que quisiera saber si existe o no un testamento. Pediré un certificado negativo de testamento o un certificado positivo de testamento, dependiendo. Puedo pedir un certificado positivo de propiedad, un certificado negativo de propiedad. Los certificados positivos acreditan la existencia de una determinada inscripción, por ejemplo, el certificado positivo de propiedad. O en cambio los negativos acreditan, pues, la inexistencia de una determinada inscripción, como el certificado negativo de propiedad. ¿Cuál es la vigencia? El certificado de vigencia va a acreditar, por ejemplo, que una persona jurídica se encuentra activa o no se encuentra activa, lo mismo, pues, que un apoderado, ¿no? El certificado de vigencia es muy importante cuando uno quiere hacer trámites. La búsqueda catastral es un tipo de certificado compendioso en la medida que va a servir para informar si un predio está inscrito o no está inscrito, y si afecta o no partidas registrales. Para ello tengo que presentar planos. Presentaré un plano perimétrico, un plano de ubicación, que estén, pues, en coordenadas UTM con el sistema WSG84. ¿Alguna pregunta, señor, hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. El plazo de la expedición de publicidad debería ser 3 días, ¿ya?, salvo causa justificada, pues, que requiera autorización para un mayor plazo, ¿no? Si se retarda o niega un certificado, podemos interponer, pues, una queja, ¿no?, independientemente si el certificado es expedido o no. Las personas que piden certificaciones, ¿ya?, pues, pueden generar responsabilidad civil, penal o administrativa. ¿Cuándo? Imaginemos que una persona ya había vencido su mandato. Sin embargo, aparece, pues, que en un certificado de vigencia, que esa persona todavía tiene poder, todavía tiene facultades de representación. Entonces, aquí asumiría, pues, responsabilidad, justamente, este abogado certificado puede pedir una información falsa. Otro tema importante son las presunciones de exactitud, y acá podemos decir, pues, que hay una relativa y una absoluta. Cuando es relativa, diríamos legitimación registral; cuando es absoluta, la fe pública registral. Recuerden ustedes que la presunción relativa es juris tantum, porque se presume cierto el contenido de las inscripciones. En cambio, en la fe pública registral, se protege al tercero, adquirente de buena fe y a título oneroso, que se basa en el registro. ¿Cuáles son los fines de la publicidad? Primero, que el registro es el medio para lograr la publicidad de las relaciones inmobiliarias y con ello alcanzar la deseada seguridad jurídica, ¿no? Tiene una doble finalidad: una seguridad estática y una seguridad dinámica. Esto es, hay seguridad del derecho subjetivo inscrito y seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. Va a ser completa porque aquí hay un tema de principio de legitimación y también el principio de fe pública registral, ¿no?
¿Qué significa el principio de legitimación? Que vincula pues con la facultad de obrar que goza la persona de titular registral, está legitimado para actuar en el proceso y en el tráfico jurídico. Es decir, el asiento registral me autoriza a mí como titular registral para actuar. Principio de legitimación, presunción que los asientos son exactos y válidos. Hay una exactitud de registro, salvo prueba en contrario. En cambio, la fe pública registral es a favor del adquirente de buena fe y tiene que reunir ciertos requisitos. Esto es, adquirir a título oneroso, inscribir su derecho y adquirir de alguien pues que aparezca con derecho inscrito. Y además tiene que tratarse, pues efectivamente en estos casos, tiene que tratarse que no exista una causal de inexactitud, sea en los títulos archivados o en las partidas registrales. García habla de apariencias. Con el tema de publicidad dice, no se puede hablar de apariencias, puesto que la publicidad registral se apoya en actos, negocios jurídicos, realizados en forma pública y solemne. En cambio, Chico Ortiz dice, la inscripción crea una apariencia formal, que es mantenida en la doble vertiente de legitimación y la fe pública. Está hablando, pues, de la inscripción y cómo se ha estado publicitando esa inscripción. ¿Qué dice el principio de inoponibilidad? Los títulos de dominio o derechos reales no inscritos ni anotados en el registro no afectan ni perjudican al tercero que inscribió. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, bien. Ahora conviene hablar acerca del principio de legitimación, ¿ya? Este artículo 23 del Código Civil ha sido modificado, ¿no?, por la Ley 33. Este principio también se conoce como credibilidad general del asiento, ¿no? ¿Qué dice el Código Civil? Dice, el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes, ¿ya? Este principio significa, pues, que hay que presumir que ese asiento es válido y exacto, mientras no se rectifique o se declare judicialmente la invalidez. Ahora, con esta modificación, la invalidez puede ser declarada por el juez o también por el árbitro, ¿ya? Por el juez por resolución o también por laudo firme. Ahora, también señala esta modificación al Código Civil que el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa. ¿En qué casos? Cuando hubiera falsificación documentaria o suplantación de identidad, ¿no? La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. ¿Qué significa eso? Que la inscripción registral en el Perú no es convalidante. Esto es, si hay un error en la escritura pública, ¿ya?, ese dato, y luego se declara nulidad, así está inscrito, se puede cancelar, ¿ya? Eso es importante. Y otra consecuencia más es que si alguien niega la consecuencia de la inexactitud, tiene que asumir la carga de la prueba, ¿no?, siendo que el titular registral goza de protección general liberándose del onus probado, ¿no? Por ejemplo, si aparece en la partida registral que el inmueble es de propiedad de Carlos Eduardo, hay que creer eso. Si alguien niega y dice, no es de Carlos Eduardo su propiedad, tiene que probar, tiene que acreditarlo. El principio de legitimación se puede definir como una presunción general de exactitud o integridad de registro. Los asientos de registro, en cuanto se refieren a los derechos inscribibles, producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud, encontrándose bajo la salvaguardia de los tribunales. Para todos los efectos legales, se presume pues que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular. En otras palabras, yo tengo que considerar pues al que aparece en el registro. Si Juan Pérez aparece como propietario, a él tengo que considerar como propietario.
Y también, si se cancela un asiento, se presume extinguido el derecho referido por aquel. ¿Alguna pregunta, señores, aquí? ¿Está clarísimo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a poner un ejemplo, ¿ustedes qué opinan ya? Imaginemos que existe una hipoteca, ¿ya?, a favor de Jessica, ¿ya? Vamos a decir nosotros que la hipoteca es por $1.000.000, ¿ya? $1.000.000, ¿ya? Y Jessica, pues, es la acreedora hipotecaria. Y la deudora, vamos a decir que es Ada, ¿eh? Ada es el deudor y Jessica es la acreedora hipotecaria. Pregunta, ¿qué pasaría si ya pagó una deuda, ¿ya?, pero no está inscrito ese levantamiento de hipoteca? Pregunta, ¿la hipoteca seguirá existiendo o ya no seguirá existiendo? Aquí dicen ustedes. No seguiría existiendo, doctor, porque para hacer una hipoteca, doctor, se tendría que dividir el precio en los registros públicos, sacar lo que es el CRI, y recién, si fuera el banco, una cooperativa, para hacer esa hipoteca, doctor. ¿Ya? Muy bien, pero en este caso todavía no se ha levantado la hipoteca. O sea, es decir, a nivel registral todavía sigue apareciendo la hipoteca. Por eso, a nivel registral, ¿todavía sigue existiendo la hipoteca o no? Sí, doctor, buenas noches. Sí, doctor, todavía sigue existiendo la hipoteca. Claro, efectivamente la respuesta es correcta, ¿no? Porque de repente en la realidad ya se pagó la deuda, ¿ya? Pero lamentablemente a nivel registral todavía no figura la cancelación de la hipoteca, por lo tanto, para nosotros todavía sigue existiendo todavía la hipoteca. Y por lo tanto se puede ejecutar. Ya en todo caso en la demanda, en el proceso judicial, ustedes dirán, pues ya se pagó, ¿no? Mira, acá está el documento que he cancelado, ¿no? Y podrán de repente evitar, pues, el remate. Pero a nivel registral todavía sigue existiendo la hipoteca. Eso es algo importante. Ustedes deben diferenciar la realidad registral y la extrarregistral. Por eso el principio de legitimación que dice, mientras aparezca inscrito, hay que seguir creyendo en eso. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si se levanta la hipoteca? Pregunta, ¿la deuda se entiende que está extinguida o no? ¿O todavía la deuda va a existir? Extinguida, doctor. Correcto, correcto. Es lo que dice el principio de legitimación. Si es que ya se levantó la hipoteca, se entiende pues que también la deuda ha sido extinguida. Muy bien. Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho referido por aquel. La presunción de exactitud de registro sirve para reputar como titular de derecho a quien aparezca así constatado en el asiento registral. La inscripción per se constituye prueba. ¿Cuáles son las características del principio de legitimación? Es juris tantum, ¿ya? Juris tantum, toda vez que pueda admitir prueba en contrario, ¿ya? Ejemplo, miren, mi apellido es Huerta, ¿no? Pero la mayoría me dice Huertas, ¿no? O sea, mis alumnos en Huertas, ¿no? Entonces, puede ser pues que el registrador se equivoca y pone en la partida con Oscar Huertas, ¿no? Eso está legitimado, se presume exacto, pero yo le puedo decir al registrador, señor registrador, rectifique usted conforme al título archivado. Una vez que se haga la rectificación, ya se ha demostrado, ¿no?, en realidad, que mi nombre real es Oscar Huerta. Entonces, el principio de legitimación en este caso es juris tantum. Admite prueba en contrario. Yo puedo demostrar que estaba equivocado el asiento registral y se ha rectificado. ¿Correcto? Es una presunción de derecho, en tanto que la circunstancia de la inscripción hace reputar al titular como propietario, lo cual implica anudarle pues una consecuencia jurídica, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de este principio de legitimación? Hay una presunción de exactitud objetiva respecto a la existencia del título inscrito y del cual pues se deriva el derecho publicado. Hay una presunción de exactitud
respecto a la titularidad o pertenencia al derecho subjetiva, es decir, que el derecho emanado del título le corresponde a aquella persona consignada como su titular. ¿Ah? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la presunción de exactitud? Una consecuencia sustantiva, se presume pues que el titular registral es el verdadero titular en el tráfico jurídico, y ha de ser tenido en cuenta como tal mientras no se pruebe lo contrario. Consecuencias procesales. El titular registral como demandante, esto es, hay una presunción de que este es el titular del derecho constatado en el registro. Ejemplo, los procesos de ejecución de garantía hipotecaria, procesos de desalojo, procesos de deslinde, procesos indemnizatorios por daños de inmueble. Entonces, hay que considerar también al titular registral como demandante. Y también el titular registral como demandado. Toda demanda que afecte a una finca debe dirigirse pues contra el titular registral. Ejemplos: accesión, daños causados por las cosas, prescripción. La prueba contra el titular registral debe ser fehaciente. En otras palabras, si yo quiero apoderarme de un bien que esté inscrito a nombre de X, tenemos que notificar a X, porque él va a ser considerado X como un titular registral. Y hay que demandarlo él. El titular registral como tercero, en caso de suspensión de embargo, sin tercería, se requiere título inscrito. Cuando el titular registral no es parte de un proceso cautelar de ejecución, y a pesar de ello se pretenda afectar un bien suyo a través del embargo, tercería de propiedad, tercería de pago. ¿Cómo destruyo esta presunción de exactitud? Se va a destruir pues, con la declaración judicial de nulidad, la rectificación del asiento de acuerdo a los instrumentos establecidos, y puede haber clases de nulidades, ¿no? Nulidades establecidas en el Código Civil, visos recayentes sobre el futuro del negocio jurídico, que terminan pues su validez, ¿no? Afecta al acto jurídico, nulidad material de fondo, ¿no? Pero también puede haber nulidad producida por no reunir requisitos esenciales. Por ejemplo, el artículo 95 y 96 del Reglamento General, podemos cancelar un asiento. Imaginemos que se ha inscrito un asiento, ¿ya?, en una partida, y en base a un título tachado. Entonces, en esos casos, podemos cancelar el asiento. O de repente hemos inscrito un acto cuando no estaba en el título, también podemos cancelar el asiento. Eso está regulado en los artículos 95 y 96 del Reglamento General. Las nulidades producidas por asientos redactados con tal inexactitud que un tercero puede ser inducido a error, ¿no? ¿Quién declara nulidad? Lo declara pues el Poder Judicial, en primer lugar, la autoridad administrativa, ¿no?, cuando se declara nulidad de un acto administrativo, o también por revocación declarada por la autoridad administrativa. ¿Alguna pregunta, señor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Todo está claro, doctor, bien. Muchas gracias. Ahora, quisiera saber cuántos de ustedes han escuchado de el principio de fe pública registral. ¿Algunos han escuchado lo que fue fe pública registral, señores? ¿Ningunos? No, no, doctor. Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar entonces acerca del principio de fe pública registral, ¿ya? Bien. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Imaginemos que A inmatricula un inmueble. ¿Él goza de fe pública registral? No. Para que exista fe pública registral tiene que haber la firma del tercero. A le vende a B, ¿ya? Y B le vende a C. En ese caso, ¿no?, estaríamos hablando de un tercero registral, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son los requisitos para ser considerado el tercero registral? Primero, que tengo que adquirir a alguien que tenga derecho. B tiene derecho, me ha vendido a mí. ¿Tengo que inscribir mi derecho? Sí. Y además, ni que sea a título oneroso. ¿Y para qué sirve esta figura del tercero registral? Miren, imaginemos pues que esta escritura pública, ¿ya?, de A hacia B tenía vicios, ¿ya?, y es declarado nulo. Si A le vende a B, B le vende a C,
se va a configurar un tercero registral porque él desconocía de estos vicios de nulidad. Por lo tanto, esa nulidad que se declara a nivel judicial no le debería afectar a C, porque C es un tercero registral. Entonces, ¿qué busca la fe pública registral? Mantener la adquisición. Busca justamente proteger a los terceros adquirentes de buena fe. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones que se han realizado ahora? Es que para que exista fe pública registral, para que exista buena fe, no tiene que haber el vicio en la partida, ni tampoco en el título archivado, ¿no? ¿Qué dice el artículo 2014 del Código Civil? Dice lo siguiente: el tercero que de buena fe adquiere un título oneroso, a título oneroso, algún derecho de la persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición, una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados, que los sustenten. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Entonces, esta figura de la buena fe, la fe pública registral, ¿ya?, consiste pues en cualquier tercero buena fe que adquiere un derecho de quien ostente la legitimación dispositiva de acuerdo a lo publicado por registro. Esto después contrata sobre la base de lo que proclama el registro. Será protegido una vez que inscriba su derecho, manteniendo su adquisición. Si luego resulta pues que se encontraba legitimado registralmente, su realidad nunca lo estuvo. En otras palabras, lo que busco con la figura de la fe pública registral es mantener la adquisición, que los vicios que puedan existir no me afecten. Ahora, con las modificaciones establecidas, la inexactitud no solamente debería constar pues en el título archivado, digamos en la partida registrada, sino también al título archivado, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que yo como tercero adquiera de alguien que tiene el derecho inscrito. Y además, que yo inscriba mi derecho. Además, que actúe de buena fe. Que yo desconozca algún vicio que pueda tener el título anterior, ¿ya? ¿Qué más? Necesitamos además, señores, inscribir el derecho. Yo no sería un tercero registral que actúa de buena fe y se me puede aplicar la fe pública registral si no inscribo mi derecho. Tutela la seguridad jurídica dinámica o seguridad del tráfico, es decir, el adquirente de un derecho no puede ver ineficaz su adquisición por causas que no conoció al momento pues, de llevarla a cabo, ¿no? Sin este principio, la incertidumbre reinaría en las adquisiciones. En otras palabras, ¿cómo es que las personas tienen seguridad jurídica que se va a mantener su adquisición? Gracias a la fe pública registral, porque esta fe pública registral le va a decir pues que ellos van a mantener sus adquisiciones siempre y cuando inscriban su derecho y siempre y cuando actúen de buena fe. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ningunos? Doctor, disculpe, que se ha emitido el Tribunal Constitucional. Ah, sí, vamos a hablar un poco de lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿ya? Mire, la fe pública registral, ¿ya?, protege, pues, a las adquisiciones, ¿ya?, y en el cual uno puede ampararse en la buena fe de registro, ¿no? Y, sin embargo, existen problemas, ¿no? Problemas porque, lamentablemente, pues, un grupo de delincuentes, ellos han estado utilizando a la figura de la fe pública registral para adueñarse de inmuebles. Lo que ellos hacían era lo siguiente, ¿no? Descubrían qué inmuebles estaban desocupados y que estaban inscritos pues a nombre de personas que no estaban en el país. Generalmente actuaban así. Una vez que tenían esa información, ¿ya?, inventaban, falsificaban escrituras públicas y los llevaban a registro y los inscribían, ¿no? Y luego, para que no tuvieran problemas, los vendían rápidamente a terceros, ¿no? Así, varias veces, y
por ahí había un comprador que desconocía toda esta problemática y compraba el inmueble y actuaba de buena fe, porque él nunca conocía pues de dónde provenía el origen ilícito de estas transferencias. Entonces, cuando el propietario real, el verdadero propietario, se enteraba y pedía pues la nulidad y la cancelación de todas esas inscripciones, el tercero buena fe decía, pero yo desconocía que antes de mi adquisición habrían adquisiciones anteriores, ¿no? En el cual había habido un ilícito, ¿no? Entonces se veía pues que este tercero actuó de buena fe y por lo tanto no se veía perjudicado su adquisición, ¿no? Este problema se trató de superar con la ley 3613. Esto es, esta ley señala pues que para que exista fe pública registral, el usuario tiene que revisar también los títulos archivados. No solamente basta revisar pues la partida registral. Ya, pero ¿qué ocurrió? Miren, hay un gran sector, ¿ya?, que pidió la inconstitucionalidad de esta ley 3613, ¿no? ¿Por qué? Lo que ellos decían es que esta ley 3613, ¿ya?, que modifica el Código Civil, efectivamente señalaba en su artículo 5, si no me equivoco, que hay que respetar al tercero buena fe. Es decir, esta ley 3613 regula dos supuestos: la oposición, ¿ya?, a una inscripción, una oposición legitimada, esto es cualificada, cualquiera no se puede poner la inscripción del título, tiene que ser un notario, o un juez, o un funcionario administrativo, es decir, el que expidió el título, ¿no? No en todos los casos se admite la oposición, nosotros recibimos oposiciones bastante directamente, pero se las deniega porque lo están haciendo personas que no tienen facultades para oponerse. ¿En qué caso procede la oposición? Cuando son falsificación de documentos y también cuando se trate de suplantación de identidad, ¿no? Entonces, esta ley 3613 dice que cuando hubieran estos casos de falsificación de documentos y se han inscrito en base a documentos falsos, hay que cancelar el asiento, ¿ya? Hasta ahí estaría coherente, no habría problema. Pero ¿cuál es el problema? Imaginemos que, el mismo ejemplo, mira, A le vende a B, B le vende a C y C a D. Imaginemos que esta escritura pública de A a B sea falsa, ¿ya? De B a C es auténtica, ¿ya?, y de C a D también. El D es un tercero porque desconocía pues de esta escritura pública falsa. Entonces, ¿cuándo opera correctamente la ley 3613? Cuando A la vende B, el propietario se da cuenta de esta escritura pública falsa o suplantación de identidad y pide la cancelación. Por lo tanto, el inmueble regresa hacia A. ¿Ahí hay problema? No. La finalidad de la ley se cumple. Pero la ley también dice que hay que proteger al tercero buena fe. En este caso, D desconocía de estas escrituras públicas falsas y él adquiere de C. Y C está inscrito su derecho. Por lo tanto, lo que dice esta ley, que si ya se produjo la cadena de transferencias y nos encontramos ante un tercero que actuó de buena fe, no se puede cancelar en vía administrativa. Es lo que dice en buena cuenta. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Porque, reitero, esa ley se solicitó pues que se declare la inconstitucionalidad porque se dijo pues que se estaba afectando el derecho a propiedad. Entonces el Tribunal Constitucional lo que hace es imponer ciertas obligaciones al propietario y también al adquirente, ¿no? Exige pues que ambos actúen con deberes de diligencia. En este caso, el propietario tendría que haber inscrito, dice, en una alerta registral, ¿no? Y el adquirente señala pues que justamente este adquirente tiene que también actuar con labores de diligencia. ¿Cuál es la crítica que se le hace a esa sentencia del Tribunal Constitucional? Que efectivamente ha impuesto algunas obligaciones y algún sector de la doctrina dice pues que no tendría facultades el Tribunal Constitucional, toda vez que la jurisprudencia, ¿no?, según otros países, no es fuente de derecho. Y otro argumento que utiliza el Tribunal Constitucional es que justamente que el juez tendrá disponibilidad para cancelar, declarar nulo,
solamente cuando se llega a acreditar pues, que este propietario no podía cómo acceder a esta letra registral, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre en otros países? En otros países, pues, la situación es diferente. Por ejemplo, si ustedes revisan las jurisprudencias de Costa Rica, ellos ponen en una balanza, dicen, ¿no? En este caso, este perjuicio propietario, ¿de dónde proviene? Proviene de un delito. Si proviene de un delito, hay que restituir la propiedad al propietario original. Entonces, todo lo que venga de un delito no puede ser amparado en sede registral. Ese es el razonamiento que sigue justamente en Costa Rica. Y consideran, pues, que no tendría por qué protegerse a este tercero buena fe, toda vez que el origen de estas transferencias es un delito. Y una vez que esté un delito por medio, ya invalida todas las adquisiciones posteriores, ¿no? Pero eso no ha sido la postura del Tribunal Constitucional, sino ellos tienen una postura realmente diferente. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿cuáles son los requisitos entonces para la fe pública registral? Requisito será pues adquirir de quien aparece en el registro, ¿no? Con facultades para otorgar el derecho, ¿no? Así no se ampara, por ejemplo, al tercero adquiriente en el caso de una inmatriculación, el inmatriculante no cumple el requisito de previa inscripción. Adquirir el título oneroso es muy importante, se distingue pues del adquirente al título gratuito, se debe preferir, ¿no? Tener buena fe subjetiva, esto es desconocer la inexactitud de registro, la buena fe debe ser adquirente, no del transferente. Tener buena fe objetiva, esto es que en el registro no consten las causales de inexactitud. Inscribir el derecho adquirido, esto es el hecho que le asigna su calidad de tercero registral y le permite ser mantenido en la adquisición. Entonces, si este tercero registral no inscribe su derecho, no tendría esta protección que señala pues, el 2014 del Código Civil. Bien, ahora sí, correspondería conversar un poco acerca del tracto sucesivo. ¿Qué es el tracto sucesivo? Miren, consiste en que no es posible inscribir derecho alguno sin que previamente se haya inscrito el derecho transferente u otorgante. Y hemos visto nosotros en el ejemplo que pusimos que primero hay que inscribir la inmatriculación, luego la declaratificación, el reglamento interno, y también podemos inscribir pues, las independizaciones de la transferencia. Eso es tracto sucesivo, respetar el orden, ¿no? Imaginemos que en el registro aparece como propietario Z, ¿ya? Pero a mí no me ha vendido Z, me ha vendido Y. ¿Podría inscribirse? No, porque no cumple el tracto sucesivo. En todo caso, tendrá que juntar un documento, una escritura pública, un parte notarial en el cual Z le vende a Y, y Y le vende pues a X. ¿Es posible? Sí, no habría problema. Entonces, ¿el tracto sucesivo qué significa? Significa pues que no es posible inscribir derecho alguno sin que previamente se haya inscrito el derecho del transferente u otorgante, salvo que se trate de una primera dominio. Supone la necesaria concatenación o concordancia entre los derechos inscritos, o entre el derecho a inscribirse y el derecho que ya consta inscrito en el registro. Hay una adecuación del título con los asientos registrales, es fundamental pues para determinar el orden en que deben practicarse las inscripciones. En ese sentido, decimos que es un encadenamiento sucesivo simultáneo de los títulos inscribibles, sobre la base de la previa simultánea inscripción del título adquirente. Este defecto de tracto sucesivo es un defecto subsanable. Por lo tanto, aquí no procedería pues la tacha del título, ¿no? Simplemente una observación para que te puedan subsanar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de tracto sucesivo? Identidad entre la persona que otorga el acto dispositivo y la que figura como el titular del derecho. Objeto. Coincidencia en la descripción del bien entre lo que dice la partida y el documento. Oportunidad. Previa inscripción que debe existir en el momento de practicarse el asiento respectivo y no en el formalizarse el documento, pero debe tener el derecho. Entonces, para que se cumpla el tracto sucesivo hay que también cumplir estos requisitos, el sujeto, o objeto y la oportunidad. O sea, se parte del principio que yo no puedo inscribir un derecho sin que previamente esté el derecho anterior. Si yo voy a inscribir la compra-venta de Jessica Cipriani, tendrá que estar inscrito previamente la titularidad de Jessica. Eso es en buena cuenta lo que nos dice.
¿Alguna pregunta de aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, por favor, vamos a ver ahora el principio de prioridad de rango, ¿ya? Miren, el 2016 del Código Civil nos dice que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. ¿Qué significa ello? Que si yo llegué primero al registro, presenté mi título primero al registro, voy a tener prioridad. Pueden haber, de repente, 5 embargos sobre un inmueble, ¿ya? El primero que se presenta al registro tiene prioridad. Es quien el registro manda la fecha de presentación del título. No interesa mucho la fecha de la inscripción, sino la fecha de presentación del título, ¿ya? Recordemos la máxima romana que dice prior tempori potius iure. Primero en el tiempo, poderoso en el derecho. Recuerden ustedes, muchas personas les han hablado del valor del tiempo. Por ejemplo, yo tenía un profesor que ya falleció, el doctor Carlos Fernández de Sarego. Él decía que el tiempo es muy valioso en el derecho. Es más, decía que para él el oro era tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo es más valioso que el oro. Y lo cual se advierte pues cada día, ¿no? El tiempo en el mundo jurídico es básico, bastante relevante. Debe considerarse la fecha de la cinta de presentación del título y no de la fecha de la inscripción, reitero. Determina que el título que ingresa en primer orden al registro obtiene la protección registral, con preferencia a los que pueden ingresar después. Excepciones: el caso de cesión de rango de hipoteca o renuncia a hipoteca legal, ¿no? Por ejemplo, imagínense que Ada tiene una hipoteca como primer rango, porque ella adquirió primero. Y Carlos Eduardo tiene una cuarta hipoteca. Ella puede decirle a Ada que, por favor, necesita hacer una cesión de rango hipotecario. ¿Es posible? Sí, es posible. Y como consecuencia de esa cesión, va a pasar pues que ya no va a ser Ada el que va a tener el rango, sino Carlos Eduardo va a ser ahora de primer rango, porque han hecho una transferencia de rango, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguno de ustedes ha escuchado del principio de especialidad? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se ha escuchado del principio de especialidad? ¿A qué se refiere? Mire, el principio de especialidad se refiere... No, doctor, no. Muy bien. El principio de especialidad se refiere que por cada bien o persona jurídica se abre una partida registral independiente, ¿ya? En donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno. Entonces quiere decir que cada registro tiene una técnica para abrir partidas. Si es propiedad inmueble, será pues folio real, ¿no? Por cada inmueble, por cada predio, abro una partida registral. Si fuera un registro de personas jurídicas, el folio será personal. Por cada persona jurídica, abro una partida registral. Si es un folio causal, será pues, por ejemplo, el registro de mandatos. Por cada mandato, abro una partida registral. Entonces, si es naturales, por cada persona natural, abriré una partida registral. Tenemos también otro principio, también muy importante, es sobre el principio de prioridad excluyente, ¿no? ¿Qué dice este principio, señores? Este principio nos señala, pues, que efectivamente, una vez que se inscribe un título, ¿ya? Esa protección que da el título va a servir para que no se inscriba un título incompatible, así sea de fecha anterior. A ver, imaginemos, señores, que... Imaginemos que Carlos Eduardo, ¿ya? Está embargando el inmueble de Jessica, porque hay una deuda pendiente. Pero ¿qué pasó? Jessica se enteró que iba a haber un embargo y vendió el inmueble a favor de Cipriano. Es decir, antes que llegue el embargo,
ya se vendió el inmueble a un tercero y ya se inscribió. Pregunta, si hay un cambio de titularidad, ¿procederá la inscripción del embargo o no procederá la inscripción del embargo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctor, porque el que compró tenía conocimiento en la partida, en el asiento que había una hipoteca. Ya, pero en este caso no es hipoteca, ¿no? Es un embargo, ¿no? Es decir, en Buenas este caso, noches, para mí no sí, procede porque ya ha sido vendido, ya cambió la titularidad y el nuevo adquirente del título no tiene ninguna deuda con la otra persona. correcto, sí, eso es correcto. Efectivamente, ¿no? En estos casos no procede el embargo porque el 656 del Código Procesal Civil dice claramente eso, ¿no? Que para que se pueda inscribir un embargo, tiene que haber compatibilidad con el derecho inscrito, ¿ya? Es decir, yo no puedo inscribir un embargo si ya cambió titularidad, porque la deuda inicial era pues con una persona, y si ya se inscribió la transferencia de propiedad, ya no se puede inscribir el embargo, porque el embargo tiene que ser compatible con el título pues, de propiedad inscrito. ¿Alguna intervención, señores? ¿Está claro? ¿Está claro la figura del 2017? El título de compra-venta que se inscribió ya protege. Ya no se puede inscribir un embargo que era contra el anterior propietario. Eso es principio de prioridad excluyente. Hay un cierre de la partida, ¿ya? Vamos a ver nosotros, que puede haber un cierre temporal y también puede haber un cierre definitivo, ¿ya? Bien, vamos a ver. Miren ustedes acá, el cierre, ¿cómo se puede producir? Se puede producir porque un título anterior ya inscrito, lo que termina pues un cierre definitivo. El caso que le decía a ustedes, ¿no? Puesto que por la general la vigencia de los asientos de inscripción no se encuentra pues sujeta a un plazo alguno. Otro supuesto es un título anterior anotado preventivamente, solo en ciertos casos especiales, en que la anotación preventiva determina la imposibilidad de exención. Imaginemos una medida cautelar de innovar, ¿no? En esos casos ya no podré inscribir un acto que está tratando de evitar la medida cautelar de innovar, ¿no? O también simplemente un título presentado anteriormente y sería incompatible, ¿no? En cuanto caduque este título, caduque el asiento de presentación, ya se podrá inscribir pues el próximo título, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué nos corresponde ver ahora? Mire, hemos visto primero sistemas registrales, ¿ya? Hemos visto también lo que son principios registrales. Lo que ahora nos correspondería ver, ya serían pues los procedimientos registral, el procedimiento registral. Antes de ello, quisiera hacer un pequeño repaso de los principios registrales. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el principio de legalidad y el principio de legitimación? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, señores? ¿Algunos? ¿Ningunos? ¿En qué consiste el principio de legalidad? A ver. ¿Qué consiste el principio de legalidad, señores? ¿En qué consiste el principio de legalidad? A ver, ¿quién me dice? ¿Ningunos? Miren, la diferencia está que el principio de legalidad significa que los actos inscribibles que van a ser registro tienen que cumplir con el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, por ejemplo, si quiero inscribir una habilitación urbana, debería cumplir pues con la ley 28090, ¿no? Si quiero inscribir, en este caso, un título de arrendamiento financiero, hay que cumplir pues con la normativa específica. Mientras que el principio de legitimación se refiere cuando el título ya se inscribió. Es decir,
los efectos de los asientos registrales se presumen exactos y válidos mientras no se rectifiquen. ¿Ya? Bien, señores, vamos a ver ahora el próximo material. Vamos a avanzar un poco. ¿Ya? De acuerdo a lo que tenemos acá, nos tocaría, pues, justamente lo tenemos. Un ratito, por favor. Procedimiento registral. Entonces voy a compartir en estos momentos con ustedes mi pantalla el material sobre el procedimiento registral. ¿Ya? Esperemos en un momento, por favor. ¿Ya está? Vamos a ir avanzando hasta donde nos quedemos, ¿ya? Bien, el procedimiento registral tenemos dos instancias, ¿ya? Una primera instancia es el registrador, la segunda instancia es el tribunal registral. El Poder Judicial en realidad no es una instancia, ¿ya? Porque no en todos los casos se va a ir al Poder Judicial, ¿ya? Al Poder Judicial se puede ir, por ejemplo, cuando uno no está de acuerdo con lo que ha resuelto el tribunal registral, ¿no? Pero sería ya un contencioso, un contencioso administrativo, ¿no? En esos casos sí, pues, ¿no? En esos casos sí, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instancias? El registrador y el tribunal registral. ¿Qué hace el registrador? Hace calificación registral. ¿Qué hace el tribunal registral? Hace calificación registral. ¿Cómo es que un documento llega de un registrador al tribunal registral? Mediante un recurso, que se llama recurso de apelación. ¿Ya? Pregunta, ¿ustedes creen que existe la posibilidad de un segundo recurso de apelación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O eso no sería posible? ¿Puede haber un segundo recurso de apelación, señores, o no? El Reglamento General de Registros Públicos también considera un segundo recurso de apelación, es decir, puede haber también un segundo recurso de apelación. ¿Ya? Bien, vamos entonces, señores. ¿Cuál es la naturaleza del procedimiento registral? Miren. Existe una discusión de la naturaleza jurídica del procedimiento registral. Algunos dicen que es jurisdiccional, otros dicen que es administrativo, otros dicen que es especial. Pero inicialmente, el procedimiento registral era considerado como un especial de naturaleza no contenciosa. Es decir, cuando un usuario presenta un título, no está buscando generar un conflicto. Es naturaleza no contenciosa. ¿Y cuál es la finalidad? La inscripción de un título. ¿Ya? El procedimiento registral sirve para inscribir un título. Y también, como regla general, no cabe, pues, emitir, ¿ya? Apersonamiento de terceros, ¿ya? Al trámite ya iniciado, ni oposición a la inscripción. Pero, sin embargo, la ley 3613 admite oposición. ¿En qué casos? Cuando hay suplantación de identidad y cuando existe falsificación de documentos. ¿Cuándo inicia el procedimiento registral? Con la presentación del título por el diario. ¿Y cuándo termina? Con la inscripción registral. Con la tacha por caducidad del plazo de vigencia de la siguiente presentación y la aceptación del desistimiento total de rogatorio. Esos son los supuestos en el cual se pone fin al procedimiento registral. Miren que ustedes acá no dicen que el procedimiento termina con la tacha sustantiva. Tampoco dice que el procedimiento registral termina con la tacha por procedimiento parcial. Está diciendo que termina con la inscripción, con la tacha por caducidad del plazo de vigencia y la aceptación del desistimiento total de rogatorio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Inicialmente, pues, el tribunal registral decía que no se emitía la oposición, ¿no? Pero ahora, que duda cabe, pues, se acepta la oposición, pero en esos supuestos. Cuando hay suplantación de identidad o cuando exista falsificación de documentos, ¿ya? Bien. ¿Qué es título? A ver, ¿qué me puede decir, señores? ¿Qué es título para ustedes? ¿Qué sería un título? ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué es un título?
¿Ninguno? ¿Qué sería el título por ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es título, señores? ¿Qué sería un título por ustedes? Ejemplos de títulos. ¿Título será un mandato judicial o no? ¿O no será un título? ¿Título será un parte notarial? ¿O no será un título? ¿Qué será un título para ustedes? ¿Título puede ser un certificado de numeración? ¿Qué es título para ustedes? ¿O títulos serán solamente aquellos que transfieren la propiedad? No. Título es, doctor, título es el que acredita un derecho. Por supuesto. Título, miren, hay que verlo en sentido amplio. Título es cualquier documento que se presenta a registros públicos y que va a fundamentar directamente el derecho o acto inscribible. Y ahí quiero hacerles ver que cuando pensamos en título, nosotros estamos pensando pues en un título de propiedad alguna vez. Pero no son los únicos títulos. Título también es un certificado de jurisdicción, numeración, nomenclatura. Título también es una solicitud de rectificación de oficio, también son títulos. Título es cualquier documento en el cual se solicita un acto inscribible o un derecho inscribible, que por sí solos acrediten fehacientemente e indubtablemente su existencia. ¿Está claro, señores? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa no es título inscribible? Las copias simples. Si ustedes presentan copias simples, no va a ser considerado como título y se va a tachar. ¿Ah? Entonces, si ustedes quieren inscribir alguna vez algún tipo de acto, no presenten pues copias simples, porque las copias simples, reitero, no van a ser consideradas para la inscripción registral. Ejemplos de títulos. Resoluciones judiciales, tenemos las partes judiciales, los laudos arbitrales, o también las resoluciones administrativas. Son considerados como títulos. Muy bien. Tenemos también las escrituras públicas, pero lo que se presenta en registros públicos es el parte notarial. Un poco de derecho notarial, miren, señores. La escritura pública se queda pues con el notario, ¿no? Lo que ustedes llevan a registro es un traslado nada más, ¿ya? Ese traslado pues es un parte notarial. Ahora, ¿es el único traslado? No. Puede haber también traslado en el sentido pues de testimonios, boletas y también partes notariales. Muy bien. El procedimiento registral se inicia con la presentación del título por el diario y tienen facultad pues, para solicitar la inscripción la persona a que se refiere el artículo 3 del título preliminar. El notario tiene interés propio para efectos de la solicitud. Esto es, el notario puede apelar un título, ¿ya? Puede presentar un título y también puede pedir pues, cualquier acto de trámite. Y además dice, esta facultad puede ser ejercida a través de sus dependientes debidamente acreditados. Y aquí quisiera aclarar una duda. Mira, una vez ha presentado un título el presentante al notario, y este era Juan Pérez. Pero se usanó el título ya no Juan Pérez, sino se usanó otro presentante, otro dependiente del notario. Era Miguel Hidalgo. ¿Procede? Sí, no procede. ¿Por quién se presenta el título? El notario. ¿A través de quién lo está ejerciendo? A través de sus dependientes, a través de sus trabajadores. Entonces, alguien puede presentar el título, pero otro trabajador puede presentar también el desistimiento y otro puede presentar la apelación también.
No hay ningún problema, siempre y cuando acrediten que son dependientes del notario. Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ningunos? Bien, vamos a ver ahora el desistimiento de rogatoria, que ya habíamos estado conversando con ustedes con el principio de rogación. Hemos dicho que hay un desistimiento total y parcial, y la formalidad es pues que sea con firma legalizante a notario, ¿no? O también firma autenticada por fedatario, ¿no? Y también hemos dicho, si es un proceso civil, también puede desistirse el titular de derecho, ¿no? Otro día importante es que el desistimiento puede ser total o parcial. La situación del desistimiento total debe constar en el diario, ¿no? El desistimiento es parcial cuando se limita a algunas de las instituciones solicitadas, ¿no? En este último procede únicamente cuando se refiere a actos separables, siempre que dicho desistimiento no afecte los elementos esenciales del otro u otros actos inscribibles. El desistimiento se tramita utilizando la misma vía que reingreso. Bien, acá vamos a ver formalidad de desistimiento. Hemos dicho nosotros que en caso notario no necesita legalizar su firma. Es un supuesto muy especial. ¿Cuál es la diferencia de reserva y desistimiento? Que la reserva se hace antes. El desistimiento es cuando el título ya se presentó. ¿El desistimiento parcial procede sobre los actos no separables? No, no procede. Y después el reglamento general ya ha sido modificado por ejemplo, la resolución 14C/2020, ¿ya? En el cual dice pues que los pedidos de inscripción formulados por autoridades judiciales mediante oficio se dirigen pues ante el funcionario competente de la oficina registral. Son derivados por el funcionario para ingreso por el diario. Imaginemos que el juez no va a caja y no presenta un título, sino presenta con un oficio y lo dirige pues al coordinador de propiedad inmueble. Quiere ser el coordinador, debe derivarlo por el diario, ¿no? Para que se ingrese como título. Eso también lo puede hacer cuando son solicitudes o oficios de los funcionarios administrativos, ¿ya? O también del Ministerio Público. Ahí lo que hay que hacer es encauzar. Encauzarse el documento para que se pueda presentar de forma correcta. Lo previsto en este párrafo se aplica cuando son pedidos de inscripción formulados por autoridades administrativas, siempre que se refieren pues, a actos exonerados inafectos, o cuando se encuentre previsto el pago diferido de dichos derechos. Muy bien. Entonces, el encauzamiento es muy importante. ¿Qué significa encauzar? Significa que voy a derivar al órgano respectivo, ¿no? El documento ha sido presentado hacia mi persona. ¿Qué hago yo? Le mando al diario para que ingrese como título. Cuando lo pide el juez, un funcionario administrativo o el Ministerio Público. Muy bien. Lo mismo va a pasar cuando son mandatos judiciales, ¿ya? En el caso de las partes judiciales, señores, tenemos nosotros que se pueden presentar también digitalmente. Las medidas cautelares las pueden presentar digitalmente, se pueden ingresar por el CID también, CISUNAR. Y en estos casos, pues, se va a hacer mucho más rápido porque ya no hay que presentarlo físicamente. Digitalmente llega el expediente y se pueden calificar, ¿no? Entonces, el encauzamiento es necesario porque va a facilitar una inscripción registral, ¿ya? Con el tema de la formalidad de la solicitud de inscripción, esa solicitud actualmente no necesariamente es físico. También se puede presentar pues vía digital, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona va a registro y no sabe escribir o firmar? Entonces el servidor, el cajero, le ayuda a completar la solicitud y el usuario imprime su huella digital en formato de solicitud de inscripción, ¿no? ¿Y qué pasaría si fueran solicitudes de inscripción efectuadas por entidades encargadas de programas de titulación? Imagínense COFOP. En este caso no se requiere pues la presentación de formatos. Ellos pueden ser con el respectivo oficio, ¿no? Había antes un requisito que se pedía, que era que el funcionario que recibe los títulos tenía que revisar
que alguien haya votado, ¿no? Que tenga su dispensa respectiva, ¿no? Actualmente ya no es necesario. Actualmente ese tema está eliminado. Si ustedes no han votado en las elecciones, no va a afectar para nada la presentación de los títulos, ¿no? También tenemos el artículo 17 del reglamento general en el que dice que está prohibido rechazar de plano una solicitud de inscripción, salvo que el presentante no acompañe la documentación indicada en la solicitud o solamente acompañe copia simple o no abone los derechos registrales. Entonces, imaginemos que ustedes quieren inscribir una compra-venta y no pagan ni un derecho, entonces no le van a aceptar su título, ¿ya? O de repente ustedes en el formulario dice que adjuntan 20 escrituras, no adjuntan solamente uno, tampoco lo van a recibir. O de repente me adjuntan solamente copias simples de planos por una independización, igual no se le va a recibir. El horario de presentación. El horario de presentación se efectúa entre el horario establecido a nivel nacional para ingreso de títulos, sin perjuicio de lo que señala pues el numeral 4 del artículo 149 de la ley 2744, ¿no? Esto es, se admite pues la presentación de títulos hasta la atención de la persona compareciente dentro del horario hábil. ¿Cuánto tiempo está vigente la cinta de presentación? Ustedes, ¿hasta cuándo pueden inscribir los títulos? Porque no puede ser, pues, de duración indefinida. Hay un plazo que tiene el título. Eso le llamamos nosotros vigencia de la cinta de presentación. ¿Y cuál es ese plazo? Es 35 días hábiles, a partir de la fecha de ingreso. Como regla general, y aquí sí quisiera conversar un poco con ustedes, en los 7 días hábiles primeros, el registro debía calificar el título. Puede observarlo, suspenderlo, liquidarlo, inscribirlo si han pagado los derechos. Pero es la regla general. No significa, pues, que necesariamente se tiene que hacer los 7 días. Porque, ¿qué pasaría si me toca una habilitación urbana? ¿Ustedes creen que en 7 días lo voy a inscribir? ¿O me toca inscribir un título supletorio? Hasta que lo mande a catastro, hasta que el catastro se pronuncie, no voy a alcanzar los 7 días. Es un error que tienen los usuarios que piensan que todos los títulos deben atenderse esos 7 días. Eso es falso. Serán atendidos en 7 días, siempre y cuando son títulos simples. Si son títulos complejos, es imposible pues atender los 7 días. Eso está señalado claramente en el artículo 37 del Reglamento General. Además, en estos momentos nosotros tenemos pues una gran cantidad de títulos porque la carga ha aumentado, los presentaciones de títulos ha aumentado. Por más que se produzca, va a ser casi imposible, si no hay aumento personal, para que se pueda atender esas necesidades del usuario. Pero lamentablemente hay usuarios que no comprenden eso, hay usuarios que piensan que todo está normal, que no ha habido pandemia, no ha habido fallecimientos, y por lo tanto pues exigen ellos que dicen que los 7 días tienen que ser atendidos sí o sí. Denuncian, quejan al registrador, pero es imposible, pues, es imposible. Se admite la subsanación o el pago de mayor derecho hasta el 6º día anterior al vencimiento. Los últimos 5 días se utilizan para extender la cinta de inscripción, de ser el caso. Bien, ¿alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, continuamos, señores. Miren, el tema de títulos incompatibles es muy interesante, ¿no? Aquí lo que va a importar es determinar cuándo un título es incompatible con otro, ¿no? Y no es una tarea fácil, es una tarea complicada. Digo que es complicada porque a veces no es sencillo determinar cuándo un título es compatible o incompatible, ¿ya? Como regla general, ¿cuándo sería incompatible un título? Cuando la inscripción del título anterior impide la inscripción de mi título. Ahí decimos que es un título incompatible. Ejemplos. Imaginemos que tengo acá, por favor. Imaginemos que tengo una compra-venta ya. Imaginemos que tengo una compra-venta de A hacia B, ¿ya? Esto es el título 1, que
que ha sido presentado, digamos, el 9 de septiembre, ¿no? El día de hoy se ha presentado la compra-venta de A hacia C. Hoy estamos 10. Es el mismo inmueble. Pregunta. El registrador de hoy día, del día 10, ¿puede inscribir la compra-venta de A hacia C? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Qué dice Jessica? ¿O no puede inscribirlo? Sí, sí lo puede inscribir, pero en la realidad no se puede. Pero sí se puede por los plazos. Ya, no puede inscribirlo porque es título pendiente, ¿ya? Sobre la misma partida hay una compra-venta de A hacia B. O sea, en este caso, A ha vendido el mismo inmueble a dos personas diferentes. Ha vendido primero a B y después a C. Pregunta, ¿quién tiene la prioridad? ¿A quién se le debe preferir acá? ¿A quién se le va a preferir, señores? ¿Al que ha presentado el 9 o al que ha presentado el 10? ¿A quién se le prefiere? Al 9, doctor. Principio de prioridad preferente. Entonces, se va a inscribir la compra-venta de A hacia B. No puede inscribirse la compra-venta de A hacia C porque hay un título pendiente incompatible. Esto es, la compra-venta de A hacia B hace que sea incompatible la compra-venta de A hacia C. Es una doble venta. Es como, por ejemplo, Lucía le ha dicho a Yajaira que le va a vender su inmueble y lo vende, y después ese mismo inmueble lo vende a Jessica. Entonces no puede inscribir la segunda compra-venta porque hay un título pendiente incompatible. ¿Está claro el ejemplo, señores? ¿Está claro? Sí, sí, doctor. Muy bien. Un título es incompatible con otro ya presentado cuando la eventual inscripción del primero excluya la del presentado en segundo lugar. Y aquí hay unos ejemplos de títulos pendientes, ¿no? Dice, corresponde al área de catastro determinar si el título anterior es compatible o incompatible con el que es objeto de calificación, solo si el primero no presente información gráfica. En otras palabras, cuando tenga que ver un tema de planos, independizaciones, será el área de catastro que nos diga si con ese título se está afectando o no títulos pendientes. ¿Ya? ¿Y cuál es la consecuencia de la incompatibilidad? Va a generar la suspensión de títulos. Y aquí quisiera detenerme un poco. Hay que diferenciar lo que es la suspensión y lo que es la prórroga. Cuando es la prórroga, se entiende que se añade más plazo a los títulos y por lo tanto pueden emitirse pues los reingresos, subsanaciones. Pero si hay suspensión, no se admite los reingresos. Hay que previamente levantar la suspensión. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que la suspensión hace que los plazos no corran. La prórroga añade más plazos, pero los plazos siguen corriendo. ¿Cuál es la consecuencia de que exista un título pendiente e incompatible? La suspensión del título. Yo estoy calificando un título y veo que hay uno pendiente en la partida. ¿Qué hago? Tengo que suspender el título hasta que el título anterior se inscriba o se tache por vencimiento. Si se inscribe, yo tendré que tachar mi título y yo no podré inscribir lo que me están solicitando, porque ya será incompatible. En el ejemplo que les ponía, si A le vendió a B y mi título es la compra-venta de A hacia C, una vez que se inscriba la compra-venta de A hacia B, ya no puedo inscribir la compra-venta de A a C, tendré que tachar el título toda vez que, en este caso, B es el nuevo propietario. ¿No? Y acá está, pues, el artículo 29, nos dice casos de suspensión de vigencia de la siguiente presentación. ¿Cuándo se suspenden los títulos, la vigencia de la siguiente presentación? Uno, cuando no se puede inscribir o anotar preventivamente un título incompatible y cuya siguiente presentación se encuentra vigente. Bien, señores, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No hay preguntas?
Miren, el tribunal ha dicho en una resolución, la 1569, para la suspensión del plazo de vigencia de la siguiente presentación, conforme al literal A del artículo 29, el registro debe verificar que los títulos anteriores y pendientes sean incompatibles con el acto del derecho que se pretende inscribir con el título posterior. En tal sentido, la existencia de títulos anteriores y pendientes sobre la partida involucrada no genera la suspensión automática. Es decir, si yo como registrador veo que hay títulos pendientes, no significa pues que lo voy a suspender, ¿no? Tengo que revisar si son compatibles o incompatibles. ¿Cuándo serían compatibles? Cuando no afecta mi inscripción de mi título. Ejemplos, miren. Imaginemos que el 8 de septiembre se presentó, ¿no?, una numeración. El 9 de septiembre se ha presentado un arrendamiento. El 10 se ha presentado, por ejemplo, vamos a decir que se ha presentado pues una compra-venta. Entonces, no habría ningún problema porque es una numeración, un arrendamiento y una compra-venta. En principio, el registrador del 9 puede inscribir su arrendamiento, por la numeración no lo va a afectar. Ahora, con el tema de la compra-venta, acá, bueno, habría que evaluar, ¿no? Habría que evaluar si pudiera inscribirlo, ¿no? Porque al final, el arrendamiento, si se inscribe, no va a impedir, pues, la compra-venta, ¿no? Ahí no habría mucho problema. Porque el arrendamiento está inscribiendo primero, ¿no? Imaginemos que el arrendamiento es de A. Imaginemos que el arrendamiento es de A hacia B. La compra-venta es de B, ¿no? Bueno, la compra-venta sería, pues, de A hacia C, por ejemplo. No habría mucho inconveniente para que se escriban los tres actos, en principio, ¿no? En principio. Tal vez solamente es que esta compra-venta, en el cual C va a ser el nuevo propietario, ya va a aparecer pues, con una carga, ese es arrendamiento, ¿no? Tal vez sería el único incompatible, el único tema a dilucidar, pero en principio no impide, ¿no? No impide esa inscripción. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos entonces. ¿Cuándo termina la suspensión? Termina pues con la inscripción o caducidad, ¿no? Ahí termina la suspensión. Y también puede terminar una vez que pasen los 15 días, 10 días, en el caso de haberse subsanado las deficiencias confirmadas o advertidas por el tribunal o sin haberse pagado el mayor derecho. En ese caso también va a terminar la suspensión, ¿no? También cuando transcurren 2 días de emitida la resolución del tribunal, si se declara inadmisible el procedente a recurso de apelación, o se confirma la tacha apelada o observación formulada por registrador en caso de segunda apelación. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, lo que hemos estado avanzando hoy día. Ya hemos hablado de principios registrales, principio de rogación, tracto sucesivo, fe pública registral, hemos hablado también de publicidad registral, hemos hecho las distinciones entre ellos, y hemos introducido ya a lo que es el procedimiento registral. Hemos hablado de título, lo que es, por ejemplo, desistimiento, suspensión de títulos, y también un poco lo que es prórroga de títulos. La próxima clase vamos a seguir hablando de procedimiento registral, porque todavía tenemos que terminar con suspensiones, ¿ya? Los efectos de suspensiones, la prórroga del asiento, en qué casos procede que un título se le prorrogue, ¿no? La prórroga automática, por ejemplo, si hay apelación, hay una prórroga automática, ¿no? O un título se observa o liquida, hay una prórroga automática. O cuando se va al área de catastro, también hay una prórroga automática. Y luego vamos a ver también lo que es la calificación registral, su naturaleza jurídica, sus caracteres, en cuáles son los alcances de la calificación registral, ¿ya?
y cuáles serían pues los aspectos, los límites de la calificación registral. Y luego ya vamos a terminar con observaciones y con inscripción de los títulos, ¿no? Con eso estaríamos terminando nosotros lo que es la segunda parte del curso. Entonces, bien, señores, yo les agradezco mucho el día de hoy, ¿no? Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Les agradezco. Ya será pues la próxima clase. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo, por favor, en la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, señores. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego, Tito. Gracias, doctor. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego.